Esto deberíamos o debemos reiterarle a los productores del país, a los distintos subsectores agrícolas y pecuarios, que esta labor que estamos haciendo es justamente una forma de uno, como tú dijiste, no solamente solidarizarse con ellos, sino hacer lo que estamos haciendo, o sea, contribuir a que se sepa, que se sepa que esos problemas existen. Porque me decían ahora en los técnicos acá, pero bueno, acá, pues yo nunca he visto noticias así en el seno del campo, allá en el mismo hoyo, que ya conociendo el país, el mundo, bueno, porque nosotros no tenemos fines comerciales en ese sentido, es decir, nadie nos dice, aquí tienen cubierto el costo, ¿no?, de ir, ni mucho menos, sino que uno lo hace por un compromiso que sentimos. Esto que aunque de profesión es ingeniero químico, pero su vida está obligado a la agropecuaria en diferentes aspectos. Y yo, que de hecho soy agrónomo, y siempre he tenido programas vinculados a la agropecuaria. De modo que esto lo hacemos por el compromiso que sentimos con la mejoría del campo dominicano, que es mejorar el país, Héctor. Y tú viste ahí, Miguel, me llamó mucho la atención lo que dijo uno de los campesinos que habló allá en Magueyal, que tienen el problema de las bombas, ¿verdad? Que fue un funcionario del Plan San Juan. O sea, el Plan San Juan es un fondo de financiamiento que se ha creado en San Juan para asistir a los agricultores. Entonces, el señor Luis Bonilla, que es el director ejecutivo de ese plan, que depende de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, fue donde ellos. Entonces le dijo que para desembolsar el dinero, 6 millones que ellos tenían disponibles para reparar esa bomba, necesitaban que ellos se organizaran en una cooperativa. Pero eso es larguísimo. Y ellos le dijeron, pero nosotros estamos organizados en una asociación porque nosotros somos de la reforma agraria. Es un proyecto agrario. Y la reforma agraria, los asentamientos se hacen a asociaciones reconocidas por el IAD y por las leyes dominicanas, las leyes agrarias. Entonces, ¿por qué ellos tienen, siendo una asociación, que convertirse ahora en una cooperativa para él ayudarlos? Que un proceso administrativo burocrático. Larguísimo. Eso requiere hasta un decreto presidencial. Claro. Aquí los que logran formar cooperativas son privilegiados y requieren un trabajo que los campesinos no están en condiciones de hacerlo. Entonces, eso es un pretexto para no resolver el problema. Por eso nosotros, en ¿verdad?, en la intervención que sostuvimos allí con los productores, le hicimos un llamado al gobierno para que reponga el fondo del Plan San Juan, que en principio le dieron 2.000 millones de pesos en el 2021, pero ya eso se consumió. Entonces el Plan San Juan está prácticamente paralizado porque no tiene fondos, no tiene recursos. El gobierno tiene que reponerle ese fondo, 2.000 millones de pesos más, para que puedan atender todas esas necesidades que hay en el valle. Y eso vuelvan a producir, ¿verdad? Habichuelas, que produzcan tabaco, ahora están produciendo tabaco allí para la fabricación. También el Banco Agrícola, hay una precariedad en los créditos del Banco Agrícola, dicho por los propios productores, ¿verdad? Sí. Porque aunque se hizo que todo eso que ellos describieron, que fue que con esos 2.000 millones, casi 900 y tantos se cogieron para que los productores, para comprar la deuda, o sea, para pagarle a los prestamistas, lo que le debían los productores, que estaban asfixiados. Y el Banco Agrícola entonces le pagó a esos prestamistas para que los productores quedaran libres de esa deuda. Libre, y entonces la deuda, la asumió la deuda del banco a 12 años. A 12 años sin intereses. Pero no ha podido el banco, por falta de recursos, seguirle financiando. Sí, porque que es el objetivo al final. Parece que el banco, lo que pudimos palpar allá, tiene problemas de financiamiento, de recursos. Y creo esto, escúchame que te interrumpa, creo que también de gerencia. Y lo digo porque hay muchas cosas que han ocurrido que reflejan falta de gerencia, no de recursos. Por ejemplo, al principio, incluso del gobierno, como el 2021 creo que fue, se produjo un atraco, un robo en una sucursal, una gerencia de Banco Agrícola en Santiago Rodríguez. Y resulta que esa gerencia no tiene ni siquiera un guachimán que la cuidara. Una gerencia de un banco que guarda valores, títulos, dinero en efectivo. Y no tenía un guachimán. Y entonces se metieron y se robaron. No, y las denuncias que se hicieron hace poco en la provincia de María Trinidad Sánchez. Claro.
Claro. De financiamiento a personas que no calificaban. No. Incluso tanto en Estados Unidos y otros fungían aquí. Una serie de cosas que no estaban acordes con los procedimientos que el banco debería aplicar. De modo que el Banco Agrícola debería ser una entidad que el gobierno mire hacia allá qué está pasando. Porque, Héctor, yo creo que este tipo de cosas que estamos haciendo nosotros, no sé si nos adelantamos o qué, pero en el seminario que hizo el PRM ahora este fin de semana, una de las conclusiones que ellos sacaron, o resoluciones, es consultar a la sociedad. Ponerse en contacto con la gente, que parece que se han aislado un poco. Esto mismo. Sí, efectivamente. Parece que ya el partido, el PRM, Mateo Gobierno, reconoció que se estaba desvinculando de la sociedad. Y esto es una evidencia, esto como estamos nosotros ahora. No, nosotros lo palpamos en Barahona, tú viste allá. Claro. Problemita sencillo. Barahona es una cosa... pero los funcionarios no van a Barahona y ahora lo palpamos otra vez en San Juan de la Maguana. El caso de Barahona, que ya lo hemos hablado muchas veces, de Cabral, la laguna de Cabral. Señores, estamos hablando de secar provocadamente, no porque haya sequía, de provocar que se seque una laguna que es fuente de vida de miles de productores y de pescadores. Y todo porque se ha orientado el agua, se ha derivado el agua hacia un sector de caña solamente. Es una cosa inaudita. Sí. Se nota una ausencia así del funcionario y parece que lo palpó en este seminario que hicieron en Jarabacoa la alta dirigencia del PRM, que ahora decide bajar la sociedad. No, lo dijeron. Oye, una resolución a consultar a la gente, a ver qué. A su base y a la sociedad. A la base de la sociedad. Decían esos productores que ellos son incluso PRMistas. Son gente que votaron por Luis Abinader y por el PRM. Públicamente. Sí, no es un asunto político. No, claro que no. Se trata de que hay cierto descuido en el campo. Y eso se nota en la producción y las importaciones de alimentos que están haciendo aquí. Cuando viene a ver, si nos descuidamos, nos convertimos en una sociedad importadora de alimentos, cuando hemos sido una sociedad productora y exportadora de alimentos tradicionalmente. No, y que el gobierno está claro, y todo el mundo que mínimamente conoce un poco cómo opera una sociedad sabe que el tema alimentario, la carestía de los alimentos, es la fuente de conflicto número uno. No aquí, no en el mundo. Tú sabes, Miguel, que a mí me preocupa el descuido de la reforma agraria que he venido observando últimamente. La reforma agraria, aunque muchos no lo crean, juega un papel decisivo en el campo para aminorar las tensiones en el campo. Porque es que si tú despojas al campesino de su pedacito de tierra, ese campesino, ¿qué va a hacer? Irse para Nueva York, irse para Europa, irse para Venezuela. No, venir aquí a para donde sea, o venir aquí a engrosar los campos de miseria de la capital. Y producir entonces la concentración de la tierra en el campo, que es lo que produce problemas. Porque entonces, pobreza. ¿qué pasa con eso? Que el campesino, después que tiene ya, se acostumbra a cultivar sus 30, 40 hectáreas de tierra para producir el sustento de él y su familia. Si tú le quitas la tierra, él ya no tiene la costumbre de emplearse como trabajador de las plantaciones de los terratenientes. No tiene esa costumbre. Entonces, ¿qué pasa con el terrateniente? Que busca mano de obra, ¿de dónde? Haitianos indocumentados, lo que va a buscar. Entonces vamos a llenar el campo de haitianos. Y los dominicanos, entonces, allí que se mueran de hambre o que vengan para la ciudad a pasar trabajo aquí, debajo de los puentes o a la orilla del río. Entonces, me preocupa eso de la reforma agraria, que no veo como una sensibilidad en los últimos gobiernos, no en este, en todos los últimos gobiernos que se han sucedido, los últimos 30 años, no veo esa sensibilidad hacia aplicar o seguir aplicando las leyes de reforma agraria. Yo no sé quién fue que le sugirió al presidente la fusión esta que se intentó hacer, o no sé si está en proceso, de fusionar, es decir, del IAD con agricultura. De disolver, vamos a decir. Disolver la reforma agraria. Disolver la reforma agraria. Y pasar a algunos servicios como un departamentico más de agricultura. Eso para mí es un desastre. Que mira, si tú derogas las leyes agrarias, ¿qué va a pasar cuando tú hagas una presa o un canal de riego que eleva la plusvalía de la tierra alrededor? Por ejemplo, con la presa de Monte Grande, que ahora se van a construir los canales de riego, que va a pasar por muchas propiedades que ahora no tienen mucho valor porque no tienen agua, pero que cuando le cruce el canal
entonces la plusvalía de esa No, propiedad sube. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con esas tierras? Que de acuerdo a las leyes agrarias se establece que 1% de esa tierra tiene que pasar al Estado para ser distribuida en la reforma agraria. Claro. Se quedarán los dueños los terratenientes con esa tierra. Bueno. Es decir, tierra que valen 3 cheles y cuando le pasen los canales de Monte Grande valen millones de pesos. Entonces el Estado no va a tener ningún beneficio por la inversión que hace en esas obras hidráulicas. Y los campesinos esperando un pedazo de tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado con derogar esas leyes, que es lo que se quiere con la fusión. Como tú dijiste, aún con las precariedades en que se ha envuelto la reforma agraria, no porque no pueda mejorar, sino por el abandono que muchos gobiernos lo han manejado. Aún así, la reforma agraria te ha lanzado al país, le ha aportado al país más de 15,000 profesionales de diferentes ramas. Claro, 15,000 profesionales. Claro. Ese sector solamente la reforma agraria. Sí. Aparte de que aporta más del 50% de la producción arrocera, del arroz que consumimos los dominicanos. Del país, sí. O sea que no ha sido un fracaso la reforma agraria, como algunos señalan. El poco de paz social que ha habido ha sido en parte. Se debe a eso. Claro que sí. Tú recuerdas los tiempos de las tensiones que había en el campo entre el terrateniente y el trabajador campesino. Ya eso no desapareció. Hay corrientes neoliberales estos que no le importa eso. No, tú antes decía con un fax, ahora se dice con un correo electrónico, tú pides un barco y haces la transferencia de fondos y te llegan en una semana. Es decir, con esos repartos de tierra que se hicieron en el campo, el campesino se convirtió en un pequeño empresario. En vez de un obrero, en un pequeño empresario que maneja su propio predio, que produce su propio. Estos que tienen su camioneta nueva. Bueno, se acabó el tiempo, señor. Señora, hasta mañana, si Dios quiere. Buen resto del día.